¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Punto Económico. El día de hoy vamos a tratar tres temas que yo creo que son importantes. Uno de ellos es el tema de la discriminación en el Perú y, digamos, los costos económicos, pero también los efectos sociales que esto tiene. Ello gracias a dos investigaciones que ha realizado la Universidad del Pacífico. En la segunda etapa del programa vamos a estar hablando con el señor Bailey Klinker, que ha participado en el FELABAN y que nos va a presentar una alternativa de financiamiento para las pymes que fue premiada el 2011 internacionalmente. Y finalmente, en el tercer bloque vamos a estar con el presidente de Agrobanco para que nos cuente un poco sobre las actividades de la institución, fundamentalmente sobre 10 millones de dólares adicionales que ha recibido Agrobanco para tratar de llevar las estrategias de profundización financiera de pequeños y medianos agricultores en las zonas rurales del país. Entonces vamos a comenzar, como les comentaba, con el tema de discriminación, para lo cual hemos invitado a Francisco Galarza, que es docente e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Francisco, muchas gracias por estar acá. Gracias, David, por la invitación. Bueno, creo que hemos estudiado juntos, ¿no? Hemos estudiado juntos, hemos llevado varios cursos juntos en la UP. Bien, mira, estaba leyendo que en realidad en el 2010 el Centro de Investigación de la Pacífico comienza como a hacer suyo el tema de la discriminación y gracias a ello tienen ahora 2 publicaciones y viene una tercera en camino. Una de ellas fue editada por Cintia Sanborn, en la cual aborda el tema de la discriminación más de un plano conceptual de lo que sucede en el Perú. Y tú has sido el editor de esta publicación, que es Discriminación en el Perú, exploraciones en el Estado, la empresa y el mercado laboral. Así es, efectivamente. Y que no es y que ya han hecho, digamos, trabajo de campo en el sentido empírico de medir cómo funciona la discriminación en el Perú. Cuéntanos un poco cuál ha sido la metodología de trabajo y qué cosas han ido encontrando. Sí, te cuento primero, digamos, cómo se relaciona el tomo 1, que es editado por Cintia Sanborn, y el tomo 2, que estoy editándolo yo. Esto es parte de una iniciativa que tiene el Centro de Investigación de hace 2 años, como tú mencionas, acerca de estudios que tienen que ver con exclusión y discriminación en el Perú. Okay. Entonces, la Fundación Ford inicialmente estuvo apoyando hace 2 años estudios sobre discriminación en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el CIUP, y después nosotros con Gustavo Yamada hicimos un trabajo adicional que tiene fondos suplementarios del CIES, el Consorcio de Investigación Económica Social. Este segundo tomo tiene que ver con la primera etapa, digamos, en la cual la Fundación Ford, además de la universidad, estaba financiándonos a nosotros. Sí. Ok, ¿cómo hicieron el trabajo de campo? Sí, bueno, el libro contiene 5 capítulos editados por varios investigadores del CIUP y otros que estaban afiliados en su momento al CIUP, pero no forman parte de la planta del CIUP. Los trabajos que se abordan en este libro tienen que ver con 3 temas importantes en la sociedad. Uno, la educación. En segundo lugar, el mercado laboral. Y en tercer lugar, servicios públicos. Entonces, a lo largo de los 5 capítulos se abordan uno u otro, o sea, cualquiera de esos 3 temas que acabo de mencionar. Comencemos por el mercado laboral, porque ya mal que bien en educación y servicios públicos el tema conceptual se tiene. Después podemos hablar de cosas puntuales que hayan encontrado. En el tema del mercado laboral, he escuchado en algún momento que, digamos, parte del trabajo fue enviar currículos, por ejemplo, sí, a las empresas con diferentes perfiles de profesionales y tratar de medir a quién aceptaban y a quién no. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque ese precisamente es un capítulo que lo escribimos con Liuba Kogan y Gustavo Yamada, digamos, en el cual participé y del cual tengo, digamos, amplio conocimiento. Lo que hicimos fue enviar más de 5.000 currículos. Esto fue hace 2 años, hace un año, digamos, el 2011. Entonces, lo que hicimos fue construir currículos que tuvieran las similares calificaciones en términos de educación y experiencia laboral. Okay. Entonces enviamos en respuesta a avisos reales que los conseguimos de los avisos de empleo, digamos, de los periódicos. Entonces, por construcción, los currículos eran similares en términos de experiencia y educación. Lo único que variamos era el sexo, si era hombre o mujer, y la raza capturada por el origen del apellido. Entonces, bueno, teníamos varias posibilidades que explorar, pero solo nos quedamos con el caso de apellidos claramente extranjeros, blancos, digamos, y apellidos claramente quechuas. Entonces, lo que quisimos ver es la tasa de discriminación que pudiera existir en términos sexuales, hombre-mujer, y raciales, blanco-andino. Andino. Sí. ¿Y qué encontraron ahí? Encontramos algo curioso. Bueno, no sé si curioso es la palabra más adecuada. Encontramos una discriminación sexual del 20%. Me explico en qué significa esta magnitud. Esto significa que si, por ejemplo, los hombres mandan 10 currículos, ¿cierto? Pongamos 100 mejor, mandan 100 currículos, tienen una tasa de respuesta de 15%, digamos 15 llamadas de esos 100. Las mujeres, para tener la misma tasa de llamada, no tienen que enviar 100, sino 120 currículos. Es decir, la brecha de discriminación sexual sería 20%. Okay. Adivina qué cosa encontramos en términos raciales.
Yo me imagino que es mucho más fuerte, pero mucho más fuerte, claro. Entonces, en términos raciales, comparamos apellidos blancos con apellidos típicamente quechuas, la brecha es 4 veces la sexual, es 80%. O sea que había que mandar 180 currículos. Claro, para tener la misma tasa de respuesta que alguien blanco que envía 100 currículos. Ahora, cuando hablamos de tasa de respuesta, es básicamente te doy la oportunidad de la entrevista, no necesariamente la contratación final. No, claro. O sea, lo que estamos analizando simplemente es la primera etapa, el primer filtro al cual todo aquel que quiere ir al mercado laboral, o muchos quizá, pero digamos, hay otras formas de acceder al mercado laboral que no pasan por entrevista, se enfrentan, ¿no es cierto? Es el primer filtro que uno tiene que pasar para que accedas a la entrevista, después hay la entrevista y después, bueno, claro. Entras o no entras. Ustedes han llegado a esta primera etapa de, digamos, de que recibo tu currículum y te llamo. Claro, entonces nuestro indicador es la tasa de llamada, ¿no es cierto? Que en principio, como dije hace un momento, por diseño, dado que los currículos son equivalentes en lo que se llama capital humano, educación y experiencia, no debería haber ninguna diferencia sistemática ni entre hombre y mujer, ni blanco, o sea, ni cómo te apellidas, ni si eres hombre y mujer. Claro, eso quiere decir que la persona que recibió el currículo inmediatamente, apenas veía un apellido quechua, le asignaba algún tipo de calificación menor subjetivamente. Claro, digamos, tendría un estereotipo o claro. alguna cuestión preconcebida, o sea, que hacía que prefiriera a un blanco en lugar de un andino, digamos, un quechua. Y o sea, hay estudios previos o números previos que permitan determinar si es que esto ha mejorado, si sigue igual que hace 10 años, porque uno, claro, uno mira cómo evoluciona Lima socialmente y podría tender a pensar que esto ha cambiado un poquito, pero ¿hay estudios previos o no se han hecho? Sí, y bueno, este es un estudio pionero en realidad en términos recuerda que estamos analizando la primera etapa de ingreso al mercado laboral, no estamos analizando cuando ya entran y, digamos, puede haber discriminación en términos de salarios. En ese sentido, digamos, es el único que se ha conducido en Perú, pero claro, no es el único que se ha conducido a nivel mundial porque hay un antecedente en varios países, incluyendo Estados Unidos, donde hacen lo mismo que hicimos nosotros, pero tratan de detectar discriminación racial. Afroamericano con blanco, digamos, nombre blanco. Con estadounidense propiamente dicho. Sí. Entonces, lo que encuentran ellos, para tener un punto de referencia, nosotros encontramos 80% de discriminación racial, ¿cierto? Ellos encontraron 50%. Ok. Ahora, en el tema de la educación y los servicios públicos, en ese caso, ¿solamente han utilizado estas dos variables de blanco andino o también otras categorías como indígenas o gente que proviene de la Amazonía? Claro, el tema de servicios públicos es un capítulo que está escrito por Ricardo Montero y Gustavo Yamada, que está en este volumen. Entonces, ellos se aproximaron a la variable étnica usando la encuesta nacional de hogares, que tiene ahí un par de preguntas. Una de ellas tiene que ver con la autopercepción étnica. Entonces, le preguntan al individuo, tú, según tus costumbres y hábitos, te autopercibes como, y ellos escogen blanco, quechua, mestizo, extranjero, etc. Entonces, es una variable subjetiva, digamos, autorreportada. Y la otra que hay también en las encuestas es la lengua materna, ¿cierto? Digamos, pero claro, la lengua materna no distingue mucho, porque, digamos, 80% de las personas hablan castellano y el resto hablan, digamos, idiomas aborígenes o extranjeros. Entonces, ellos han usado una combinación de lengua materna y la cifra autorreportada, ¿no es cierto?, de autopercepción étnica para capturar la dimensión étnica. Entonces han separado, digamos, entre etnias indígenas y no indígenas. Indígenas siendo, digamos, los quechua, aymara, básicamente ellos, y los no indígenas serían lo que ellos consideran como, o sea, lo que está autorreportado como blanco y mestizo. Entonces comparas lo indígena con lo blanco y lo mestizo. Bueno, y ahí claramente sale que el acceso a los servicios públicos es mayor en el caso de blancos y mestizos que de... Claro, que es lo que uno esperaría, porque, digamos, en términos de ingresos, los blancos tienen más ingresos en promedio que los... O sea, tiene relación con la parte del mercado laboral. Claro, los no indígenas tienen más ingresos en promedio que los indígenas, para ponerlo en términos simples. Entonces, no sorprende que la tasa de acceso sea menor, porque, digamos, depende de cuánto dinero tienes. Ahora, en la medida que son servicios públicos, no debería depender de tu ingreso, porque supuestamente eso es una prestación que el Estado te... claro, pero no es gratis, ¿no? Claro, siempre hay que pagar algo. Siempre hay que pagarlo. Entonces, el costo de entrada podría estar excluyendo a alguien que no puede pagarlo, que típicamente es indígena. Ahora, lo curioso de ese estudio es que una vez que accedes al trámite, tienes que pagar el trámite, digamos. Ellos usan la encuesta nacional de hogares del 2006, donde tenía una sección que permitía detectar si es que tú pagaste o no para que el trámite se acelere. O sea, una coima al funcionario público para que te acelere el trámite. Entonces, lo que encuentran es que el monto pagado por coima para que el trámite se acelere no depende si eres indígena o no indígena, ¿cierto? No obstante eso, la tasa de conclusión exitosa del trámite, del servicio público nuevamente, es mayor para los no indígenas. O sea, me está diciendo algo terrible. Sí. O sea, coimeo a todos
Pero todos por igual. Todos por igual, pero yo ya sé que al que voy a ayudar es al no indígena. Claro. Y al indígena le saco plata igual y además... le sacaste plata. Ya, es una discriminación... ¿Qué adjetivo calificativo ponerle? Sí, bueno, es difícil calificarlo, pero digamos que claramente es un favoritismo que ni siquiera tiene un fundamento de extracción de renta, digamos, ¿no? de cobro, porque digamos el cobro es similar para indígenas y no indígenas, y no obstante eso, yo hago que el trámite se concluya más exitosamente en el caso de los no indígenas, ¿no? Entonces,